Buenos días, gracias por la invitación. En 10 minutos les quiero contar la importancia del capital mental. ¿Qué es el capital mental? Es lo más importante de un país. Son los recursos emocionales, cognitivos y sociales de una persona para desarrollar su potencialidad, para vivir en este mundo que viene. Hoy la riqueza de un país no es como lo era antes el recurso natural ni el capital financiero. Hoy el recurso de un país es el capital mental. Gustavo Vélez dio una presentación brillante del mundo de hoy. No es ciencia ficción, esto está pasando. Pero sin embargo, pocos acceden a este mundo de creatividad, de pensar en el largo plazo. Argentina, como muchos de ustedes saben, tiene 1/3 de la población viviendo en la pobreza. De cada 2 chicos menores de 2 años, 1 tiene un problema de malnutrición. La educación necesita mejorar. De 100 chicos que entran a la primaria en este país, se reciben en la secundaria alrededor de 40 o menos. Y de los que terminan la secundaria, de esos 40 o menos, 37, 40, solo la mitad comprende un texto complejo. Uno de cada 10 argentinos llega a la universidad, lo cual es una cifra baja en términos de países desarrollados, pero si nace ese argentino en un lugar vulnerable, tiene 10 veces menos posibilidades de acceder a la universidad. O sea que este mundo que nos presentaba Gustavo, para muchos es imposible. Pero ese mundo que nos presentaba Gustavo requiere de capital mental. Y repito, el capital mental es lo más importante de un país. Es la habilidad cognitiva, emocional y social para desarrollar el potencial personal y para vivir en esta sociedad compleja. Sin embargo, hoy no pueden jugar este partido del conocimiento del mundo actual y futuro muchos compatriotas y muchos latinoamericanos. La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, nos pidió a un grupo de científicos que demos asesoría a una unidad ejecutora en la provincia de Buenos Aires que dirige un joven brillante que está por acá, Martín Maximino, para promover el capital mental en los bonaerenses y espero que en el futuro en el resto de la Argentina. Les quiero contar en estos breves minutos de qué se trata. ¿Puede ser la próxima diapositiva? Los recursos cognitivos, emocionales y sociales con los que cuenta una persona para desenvolverse en la sociedad, adaptarse al entorno e interactuar con los demás y el medio ambiente puede ser una definición de capital mental, que es lo más importante que tiene un país. Los países ricos y pobres hoy se dividen por el conocimiento. Para tener conocimiento tenemos que tener capital mental. Y todos tienen que jugar el partido. Hoy, a veces pensamos que los argentinos somos creativos, que impactamos en el mundo. Algunos argentinos, no todos. Muchos argentinos no pueden jugar el partido. La idea es que todos lo jueguen. La próxima. El capital mental está predispuesto por su carga genética solo en parte, ya que la expresión del capital mental depende del interjuego entre lo biológico y la interacción con el ambiente. El ambiente, el contexto es muy importante. La pobreza genera un impuesto mental. Aunque uno tenga una vida en un ambiente de pobreza en la que pueda comer, no hay que ser neurólogo para saber que la malnutrición produce atrofia cerebral, ni hay que ser neurocientífico para saber que la malnutrición produce impacto anatómico cerebral. Pero hoy sabemos desde la neurociencia
que el contexto de pobreza, aunque uno coma bien y tenga una vivienda relativamente digna, el contexto de pobreza genera conductas que perpetúan la pobreza. Vivir en un contexto de pobreza generan conductas que perpetúan la pobreza. O sea que obviamente que tenemos que dar alimentación adecuada a todos los ciudadanos en América Latina y en Argentina. Obviamente que tenemos que dar una vivienda digna, pero no es suficiente. Si los gobiernos con las políticas públicas logran dar una alimentación adecuada, que todavía no logramos en un país que produce alimentos para 10 argentinas, y si logramos producir y dar casas dignas, eso no es suficiente. Hay que generar un contexto adecuado para que la persona pueda soñar, pueda tener futuro, pueda pensar más allá del día de hoy. Imaginemos todos nosotros en un segundo que estamos en un contexto de pobreza. Ninguno podríamos pensar más allá del día de hoy. La gente que vive en contexto de pobreza no puede pensar acerca del futuro ni tener conductas que relacionen el futuro. El capital mental puede desarrollarse, fortalecerse y potenciarse, así también como deteriorarse o empobrecerse en función del contexto de la estimulación y de la dinámica de la persona con el ambiente. La próxima. ¿Por qué es importante el capital mental? Porque refleja la riqueza de un país en el siglo XXI. La gran apuesta del siglo XXI en los países es el conocimiento. Y la mejor manera de reducir la pobreza es con crecimiento económico acompañado de una revolución del conocimiento. El crecimiento económico, como vimos, no reduce la pobreza si no está acompañado de una revolución del conocimiento y de la educación. El capital mental también condiciona la calidad de vida y la manera en que una persona es capaz de contribuir a la sociedad. Aborda los sesgos mentales que limitan el impacto de las políticas públicas. El Banco Mundial, el año pasado, en 2015, hizo un reporte Mente, Cerebro y Sociedad, porque se daban cuenta que ellos tenían buenas intenciones para hacer políticas públicas desde Washington para países de Asia o de América Latina, pero las políticas públicas no eran efectivas porque no entendían el mindset, el sesgo mental de cada sociedad o de la sociedad a la que estaba dirigida la política pública. El capital mental permite incrementar los niveles de autonomía y bienestar de una persona e impacta sobre problemas urgentes de la Argentina como la pobreza y la violencia. La pobreza, como dije, porque alguien que vive en pobreza genera conductas que perpetúan la pobreza, o la pobreza genera conductas que perpetúan la pobreza, y es bastante conocido la relación entre exclusión y violencia. La próxima. Las intervenciones que debemos hacer son multidimensionales. Tenemos que tener una nutrición adecuada. Por eso en nuestro grupo hay nutricionistas de experiencia, como la gente del CESNI, que viene hace décadas luchando para que haya una nutrición adecuada en los chicos argentinos, pero también ellos se dieron cuenta que nutrición adecuada, sin estímulo mental, sin estímulo afectivo y cognitivo, la nutrición adecuada era insuficiente. Un contexto saludable, motivación, inspiración, esfuerzo, superación de esquemas mentales, tener la posibilidad de aprender a lo largo de la vida. No todos tienen esta posibilidad. Algo que nos parece obvio a nosotros es limitado. Educación de calidad, estimulación cognitiva en la primera infancia, motivación para el aprendizaje, estimular la educación superior, el ejercicio físico. El ejercicio físico genera nuevas conexiones neuronales, baja la ansiedad, mejora el ánimo, refuerza el pensamiento creativo. Y estímulo socioemocional, desarrollar habilidades sociales, interacción padre-hijos, vínculos intergeneracionales, prevención de la violencia. Acá, en vínculos intergeneracionales, la neurociencia también puede aportar a las políticas públicas. Hoy sabemos que hay una nueva adolescencia, hay gente entre 65 y 100 años que lamentablemente va a tener Alzheimer o enfermedades relacionadas. En la Argentina hay 500.000 personas con Alzheimer o enfermedades relacionadas.
Es una patología que impacta al entorno familiar. Pero también hay mucha gente entre 60 y 100 años que vive bien y que va a vivir bien. Una de las tendencias de los próximos siglos va a ser la nueva adolescencia, gente entre 65 y 100 años que vive bien. Pero hoy sabemos de la neurociencia que hasta el último día hay que tener un propósito en la vida, pasión, que hay que jubilarse del trabajo o de lo que a uno no le gusta, pero nunca jubilarse de lo que a uno le apasiona. Entonces, por un lado, el Estado le va a pagar la jubilación que debe pagarle a la persona, y bien, pero por otro lado, si el Estado no estimula o no educa para que la persona siga activa mentalmente o con propósito en la vida y lo deja estar pasivo, va a tener que pagarle, además de la jubilación, el hospital, porque se va a deprimir y va a tener enfermedades médicas. O sea que el cuidado del capital mental no es solo en sectores vulnerables y en chicos. También tenemos que tener programas de cuidado del capital mental para la nueva adolescencia, gente entre 65 y 100 años que va a vivir con funciones cognitivas preservadas. La próxima. Hay muchas intervenciones, no tengo tiempo, tengo que irme a La Plata justamente a presentar el informe que vamos a lanzar hoy, que va a ser público, un informe hecho por un grupo de científicos de varios ángulos y va a ser gratuito, va a estar en la web de la provincia de Buenos Aires, de la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, y espero que toda la comunidad argentina se ponga al hombro esto, como nos pusimos la democracia. La democracia no se consiguió por un grupo de dirigentes políticos, se consiguió porque la sociedad compró el paradigma y luchó por ese paradigma. En el 83 la mayoría de los argentinos queríamos vivir en democracia y hoy tenemos democracia. No es perfecta, pero tenemos democracia y la cuidamos. Nosotros aspiramos que la sociedad argentina y, por qué no, Latinoamérica, en algún momento abrace el nuevo paradigma, el capital mental. Así que por eso vamos a distribuir hoy a todo el país en forma gratuita un informe técnico hecho por muchos científicos. Mañana tenemos una reunión de varios científicos de todas las áreas para discutir esto, de ver cómo educamos a la sociedad para que la sociedad, los 2/3 en la Argentina que pueden jugar el partido, se preocupen por el tercio que no puede jugar el partido. Esto no depende de un gobierno transitorio, de un servidor público ocasional. Esto depende de que la sociedad se ponga al hombro este paradigma. Hay muchas experiencias. Esta es, por ejemplo, una que se hizo en Jamaica, que es muy conocida, donde el estímulo psicosocial y el suplemento nutricional impactó en los ingresos, en las habilidades psicosociales, en menor violencia y en mejor desempeño escolar. La próxima. Otras que se hicieron inclusive en países desarrollados como Estados Unidos, donde muchas veces carteles en los supermercados, donde el padre pueda tener estímulos para hablar con el hijo, mejora el vocabulario. Se conoce que la cantidad y riqueza del vocabulario usado por los padres tiene un efecto sobre el aprendizaje de vocabulario del niño. Hemos dejado a los docentes solo en la principal tarea de un país, que es educar a los futuros médicos, abogados, científicos, presidentes. Nosotros como familia tenemos que involucrarnos también en el aprendizaje e involucrar a la sociedad. Muchas veces los padres y los hijos no dialogan. Desde la sociedad tenemos que estimular ese diálogo, que mejore el vocabulario, la interacción. Esto pensamos que lo puede hacer un dirigente de un club en un pequeño pueblo de la provincia de Buenos Aires, un intendente con ganas de estimular el capital mental. Nosotros queremos convencer a los bonaerenses primero, pero a todo el país después, que el capital mental tiene que ser un paradigma que nos une a los argentinos y que nos unirá a los argentinos, como fue la democracia, y es la democracia. La próxima. No tengo tiempo para contar todos los experimentos que hay, pero hemos analizado en este informe que va a salir público hoy todos los programas que se han hecho en el mundo de intervenciones para usarlas. También vamos a usar intervenciones que está llevando a cabo hoy la provincia de Buenos Aires entre todos los ministerios. La gobernadora Vidal ha dado la orden de que esto sea una propuesta y una acción interagencial y entre los ministerios. Hay muchas actividades que hoy se están haciendo. Vamos a generar nuevas intervenciones, pero vamos a involucrar a todos los sectores de la sociedad para estimular el capital mental de los argentinos. La pobreza de la primera infancia limita el desarrollo cerebral. Los sesgos mentales impactan sobre la seguridad alimentaria, la economía familiar y la adherencia a las políticas sociales. Los niños necesitan múltiples herramientas cognitivas y no cognitivas para alcanzar el éxito escolar, pero el contexto es crucial en el apoyo del desarrollo y la capacidad de aprendizaje de los chicos. La próxima. En Argentina hoy tenemos 32.2 de pobreza, con gran concentración de la pobreza en los menores de 14 años. Este es un dato reciente del INDEC. Un alto porcentaje de alumnos de primaria y secundaria no alcanzan los niveles mínimos de aprendizaje. Todas las modalidades de violencia se incrementaron entre 2008 y 2015.
Tenemos una buena noticia, el bono demográfico. Argentina debe hacerse rica antes del 2035, donde tenemos más jóvenes que adultos mayores. Luego será más difícil o demasiado tarde. Tenemos un bono demográfico que es positivo y tenemos que aprovechar en las próximas décadas los argentinos. La próxima. En la provincia de Buenos Aires, hoy lanzamos, en un rato, por eso me voy a tener que excusar e ir, una política interagencial de protección y promoción del bienestar y capital mental. Esto está estimulado, apoyado masivamente por la gobernadora María Eugenia Vidal. Ella ha reunido a varios científicos, entre los que tengo el honor de estar, como asesor de la unidad ejecutora que va a interactuar con todos los ministerios en la provincia. Se va a realizar un informe anual consolidando el estado del arte en intervenciones, buenas prácticas y hallazgos científicos. Hay un plan de acción para implementación y esquemas de evaluación y monitoreo de las intervenciones. El Consejo Asesor involucra expertos en nutrición, neurociencias, educación, desarrollo social y ciencia y van a guiar y brindar respaldos científicos a las intervenciones de la unidad ejecutora que depende de la Jefatura de Gabinete de la provincia de Buenos Aires. Tenemos que articular esto con toda la sociedad. Tenemos que involucrar al gobierno, a los organismos internacionales, por eso celebramos esta apuesta del BID. Tenemos que integrar a las escuelas y espacios de formación, las instituciones deportivas, el deporte es muy importante, líderes deportivos van a tener que estar involucrados. Nosotros estamos haciendo algo con el presidente de Estudiantes de La Plata, Sebastián Verón. Sebastián Verón es un presidente que les dijo a los chicos que quieren jugar en primera de Estudiantes que si no estudian, por más que tengan habilidades futbolísticas, no juegan en primera. Tenemos que tener muchos Sebastiánes Verones para integrar el deporte a la educación. El sector privado tiene que estar involucrado. Los 2/3 de la Argentina que pueden jugar el partido tienen que estar involucrados con los que no pueden jugar el partido. Y también organizaciones y referentes de la sociedad civil. En síntesis, esto es un nuevo paradigma que nos debe unir además a los argentinos, inclusive a nosotros que estamos acá en forma civilizada y amable. Si empezamos a hablar del pasado, seguramente nos dividimos y está bien, en todos los países pasa. Si hablamos del presente también estaríamos divididos, está bien, en todos los países pasa. Nosotros tenemos que ser creativos y buscar algo que nos una, un paradigma que nos una. En el 83 fue la democracia, espero y lucharemos para que ahora sea el capital mental. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Facundo por la charla. Quiero invitar ahora a Simon Ruda. Simon es el director de Asuntos Internos, Seguridad y Desarrollo Internacional del Behavioral Insights Team, que es una secretaría, ahora quizá nos cuente un poquito más, es muy interesante en el Reino Unido, donde científicos del comportamiento de distintas áreas se dedican a generar recomendaciones de política a otros sectores de gobierno, incorporando todo el conocimiento que se va generando sobre el comportamiento humano. Simon ha trabajado en las aplicaciones y las recomendaciones del Behavioral Insights Team en diversas organizaciones, incluyendo el Banco Mundial, Naciones Unidas, y bueno, y esperamos que próximamente también con nosotros acá en Argentina. Así que, Simon, bienvenido. Thank you. Morning, everybody, and please accept my apologies for speaking in English. First of all, let me say thank you for the invitation to the Inter-American Development Bank. It's a genuine privilege to be agradecer al banco, es un privilegio estar acá. I have to admit something, first of all. Tengo que admitir algo primero. I'm not an academic. No soy académico, no soy un experto, no soy un erudito. Yo estoy en el área de políticas. En los últimos 10 años he trabajado para el gobierno británico en distintas áreas. Pero durante 6 de esos años trabajé en la aplicación de la ciencia conductual en las políticas públicas en distintas áreas, no solamente en el Reino Unido
Unidos, sino en el extranjero. Entonces, hoy les voy a contar un par de cosas. Primero, ¿qué quiero decir cuando hablo de la ciencia conductual? Y luego les voy a hablar de algunos de los ejemplos que nosotros tenemos en la aplicación, ejemplos prácticos en un rango de distintas políticas públicas. Primero, en el gobierno tenemos tres áreas, tres palancas, podemos decir, la reglamentación, todo lo que sea para hacer que la gente se comporte bien. Tenemos los incentivos como segunda palanca, de manera que sea más atractivo conducirse de una manera u otra. Por ejemplo, cuando le ponemos tributos a los cigarrillos. En tercer lugar, la información con campañas, por ejemplo, las de televisión, o información con respecto a las calorías, los requisitos nutricionales que nosotros tenemos en todo el packaging de los productos que comemos. O sea que esta ciencia no es una alternativa a cualquiera de estas tres opciones. En realidad, los insights conductuales son los que diseñan las políticas de manera mejor. Entonces, ¿de qué estoy hablando cuando hablo de insights conductuales? Les voy a dar dos ejemplos. Primero, se combina por la sumatoria de la psicología, la etnografía y la economía conductual y, por supuesto, las políticas públicas. Y si tengo que elegir uno para hacer un resumen, lo que quiero decir que es comprendemos cómo la gente se conduce en la práctica, de manera que nosotros podemos diseñar las políticas de mejor manera. O sea que tenemos experimentos, hacemos pruebas para ver cómo responden a distintas situaciones y utilizamos estos insights, esta comprensión para hacer las políticas. Acá vemos dos situaciones. Vemos, por ejemplo, 85, 100 bicicletas más o menos que están atadas, y cada una de estas bicicletas, fíjense que tienen un panfleto en el manubrio. Por supuesto, a nadie le gusta recibir esto. No es una pública. ¿Y cuál es la tentación? Es descartarlo, pero nosotros sabemos que está mal tirar basura. Hay una norma social y nosotros entendemos cómo uno debe conducir materia de los residuos en la basura. Pero acá hay una diferencia en estas dos fotografías. Fíjense, a pesar de que no hay dice que no hay que hacer grafitis, hay grafitis en una pared. Entonces, el experimento fue ver si esta presencia de grafite que viola la norma que dice no hacer grafites, si eso tiene una influencia con respecto a la existencia de los panfletos en los manubrios. Entonces, ¿qué pasó? Donde no había graffiti, menos del 50% de la gente arrojó el panfleto. Entonces, esto es muy profundo, es una diferencia muy grande, simplemente por el hecho de que existiera el grafiti en la pared. Entonces, ¿qué pasó acá? Daniel Kahneman, que es un profesor muy importante, dice que hay dos sistemas de pensamiento en el cerebro. Entonces, un sistema es el sistema 1, que es la decisión rápida. Y esto es muy importante porque hay tanta información alrededor de nosotros. Cuando nosotros tenemos que procesar toda información, es difícil ver cada uno de los aspectos. Entonces, tenemos que vivir, y si no, la vida sería muy lenta. Entonces, el sistema 1 es muy automático, que los hace conducirse a tomar una decisión. Nosotros procesamos la información muy rápidamente en este sistema. Entonces, el segundo es el sistema 2, el de reflexión. Cuando nosotros decimos qué elegimos para cenar, cuando hacemos 24×17, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, empezamos a pensar, no es como si dijéramos 2×2 con el sistema 1. Entonces, este es el sistema 2 y resulta ser que nuestro sistema 1 es responsable de la mayoría de las decisiones, mucho más de lo que pensamos. Y en nuestro entorno, cuando tomamos decisión, cómo se nos presenta la información, todo tiene sus consecuencias en la conducta, y esto es lo que dice Daniel Kahneman. Entonces, con este ejemplo, que es un ejemplo incidental, usted se puede imaginar que este sistema automático de pensamiento nos lleva al proceso de pensamiento, de toma de decisiones. Entonces, ¿qué pasa con el sistema 2?
Por ejemplo, This is an experiment from Western Australia where los jurados, ¿qué puede 500 pasar? jurors En were Australia, por invited ejemplo, to los make jurados decisions about a tuvieron case. que tomar decisiones con respecto a They un were randomly caso. assigned to different conditions. Aleatoriamente se los asignó a But the case distintas was exactly condiciones, the pero el same. caso fue exactamente el It was mismo. scripted, in fact. It had the same Tenían witnesses, the los same mismos defendant, everything was the testigos, same. el mismo acusado, todo The era lo only mismo. difference was La única that in one diferencia era situation, que en the una defendant was situación presented el in a acusado glass estaba cage. separado It was a por mock una barrera de terrorism vidrio, era un In caso de another terrorismo, situation, y the en la otra defendant was situación presented in the el open acusado dock. And estaba en el banquillo de finally, los the defendant was acusados. also Y presented también, US finalmente, style at the bar table. se lo presentaba, por ejemplo, en They una then mesa measured the de guilty un bar. verdicts, and what they find is that Entonces, ¿qué pasó? 60% of En people una thought the mesa defendant was guilty when presented in the glass al cage. lado del That abogado, reduces mejor to dicho. Entonces, 47% in the open dock, fíjense and las just diferencias, 36% on the bar 60% en el table. caso It's the same del case. caso vidrio, 47% en el banquillo de los acusados y What 36% about al lado something del abogado. O that's sea, even 36% more al lado consequential del than that? abogado. Now, I'm sorry to Entonces, talk about something estoy that's hablando very de sad, algo que es muy but triste, what about pero ¿qué suicide? pasa con el suicidio? Can that be affected by Esto the puede way estar options are presented afectado to por us? las opciones que se nos presenten. Have a look at this chart. This is real Fijémonos data. en este This is cuadro, from the estos son UK. datos, el Reino Now, what it Unido, shows verdaderos. Lo que nos is that muestra es que Suicide rates essentially fall by about el 30% between suicidio the early tiene relación con 1960s and the el mid-1970s in the 30%. UK. Fíjense los años Comparable en el eje economies, de los was X stable. Actually, comparado in con las some, it economías even estables y a veces The hubo reason hasta for this mejoras. La was that the razón UK discovered es que el natural Reino gas Unido and oil in the descubrió North Sea. el gas natural y el What petróleo that en el Mar del means Norte. ¿Qué is that significa over esto? the period Que of durante un the periodo 1960s to the de mid-1970s, los our houses 60 in the a UK los began to 70, be heated las casas with natural comenzaron a gas. tener When you burn natural gas, calefacción con it gas does not natural. create carbon monoxide. Esto no crea monóxido de burn carbono. synthetic gas, Entonces, it cuando does. tenemos gas sintético, la situación es la In the opuesta. 1960s, Entonces, en la década del 60, el 50% of all 50% de todos los were suicidios conducted fueron by carbon conducidos monoxide inhalation. por la That inhalación means de that someone would este sit monóxido down de in front carbono. of the Entonces, heater, la gente se breathe in the ponía carbon monoxide delante de la and slowly estufa, die. respiraba hondo But y that se was no longer suicidaba. possible Pero eso ya when no fue houses were served with posible natural gas cuando because it tuvimos didn't el gas create natural porque carbon no monoxide. crea este monóxido de So you carbono. changed the Entonces ways cambiamos la the options were manera presented to en que people, se presentaron and las opciones a la suicide falls gente. by Y entonces, 30%. So there's an fíjense element lo que of pasó con la displacement. curva del But something suicidio. even as consequential Disminuyó as suicide can be en un shifted 30%. merely by Fíjense the que way esto puede we cambiar, present choices. aún los suicidios pueden those are a few cambiar examples, por but actually, digamos, el entorno in diferente. Y ahora, 2010, en when el the año former 2010, government cuando came el into place in the anterior UK, the former gobierno Prime Minister was se very encargó del interested in how gobierno, to use some of this entonces stuff el primer ministro estaba muy interesado en todo este tipo de ideas y cómo podía tener su influencia en las políticas públicas. Entonces quiero institucionalizar el uso de la psicología, la etnografía, el conductismo en esto. Entonces se creó el equipo en el que yo tengo la suerte de trabajar, que es el BIT. Y acá les estoy mostrando que hace unos años trabajábamos en el Reino Unido. Entonces el primer ministro nos permitió salir de la esfera del gobierno. Entonces el BIT se convirtió en una organización independiente. O sea que no solamente trabajamos en el Reino Unido, sino que trabajamos para otros gobiernos de manera independiente del gobierno. Y en los últimos años hemos trabajado con todos estos países. Entonces lo que yo quiero decir que esto no es una cosa que sucede solamente en Europa, sino que se está difundiendo en todo el mundo. Es una tendencia cuando tenemos que pensar en los desafíos de la política pública. Entonces, en lo que queda de esta presentación, quiero presentarle ejemplos de lo que nosotros hacemos. Es muy difícil encontrar las pruebas que nosotros, los experimentos que nosotros hemos hecho para que sean fáciles de comprender. Entonces voy a empezar con los más fáciles y voy a moverme en los más, hacia más difíciles. Primero, objetivo número 1, aumentar el ingreso por impuestos, el ingreso impositivo. ¿Qué es lo que nosotros podemos cambiar en esta esfera, aparte de aumentar los impuestos? Los deudores, ¿cómo podemos hacer que paguen las deudas impositivas? Este es un gran ejemplo porque nosotros vemos que estamos comprometidos en estas tres palancas, que son las sanciones. Tenemos también las sanciones financieras,
muchísimas campañas que nos recuerdan que tenemos que pagar los impuestos, pero aún con este esfuerzo tan grande vemos que el cumplimiento se ameseta en un momento y hay 1 millón de personas que todavía no pagan los impuestos. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos utilizar la infraestructura que existe en las políticas públicas y hacer que funcione mejor? Si no pagan los impuestos, si no pagamos los impuestos, voy a hablar también para este sector del auditorio que lo estoy dejando de lado. Entonces, ¿cómo podemos hacer este cambio utilizando los insights de la ciencia conductual? ¿Cómo podemos hacer que paguen los impuestos? ¿Se acuerdan del ejemplo que les di antes de los grafitis? Bueno, tenemos que ver cómo podemos diseñar estas políticas para que la gente pague. Entonces, podemos decir, por favor, paguen los impuestos. La mayoría ha pagado los impuestos, lo que es verdad. Pero fíjense, incluimos esta carta, esta línea. 9 de cada 10 de los contribuyentes cumplen oportunamente. Esto es verdad. ¿Y qué pasó? Con el grupo control, tenemos la tasa de respuesta, la gente que va a pagar. Y fíjense que hubo un aumento estadísticamente significativo con esta frase. Fíjese, a nivel país, 8.300, a nivel local, 8.400. Fíjense los todos rectángulos que nos indican que hay un mayor aumento. ¿Qué significa esto? Durante un periodo de 12 meses hicimos un número de pruebas. ¿Y qué tuvimos como resultado? 330 millones de libras que ingresaron al Tesoro solamente por mandar estas cartas con esta línea. Eso en Reino Unido, pero ¿qué pasa en Guatemala, por ejemplo? ¿Qué funcionó allí? Para daros un ejemplo del desafío, Guatemala, 12% del GDP, del PBI. ¿Qué es lo que hicimos? Hicimos exactamente lo mismo. En Guatemala, la carta original que le decía a la gente que tenía que pagar los impuestos fue mucho mejor que la que hicimos en el Reino Unido. Era bien breve y concisa. Y acá tenemos un control. No había carta para nada, y acá tenemos la aprobación, o sea, le escribimos a la gente que no había pagado, le escribimos la carta y tuvimos un aumento, y una carta conductual, incluyendo las ideas de las que estoy hablando. Y resulta interesante que el más poderoso es la norma social, que a pesar de la gente que no paga, tenemos que decir que el 60% de los contribuyentes pagaron. Pero fíjense el aumento. Cuando vemos la brecha, y acá vemos efectos profundos, más profundos. Hay un gran aumento. No hay costos extras, porque estamos debido al envío o no al envío de la carta. Entonces, vamos a ver con respecto al orgullo nacional. Sí funcionó, lo vimos también en el Reino Unido también, y no funcionó para nada en el Reino Unido. Objetivo número 2 ahora, reducir el desempleo. Esto es más complejo. ¿Cuál es la conducta específica? Hay que ayudar a la gente que sea más efectiva al encontrar trabajo. Entonces, a veces nosotros no tenemos en cuenta la noción de que la gente quiere encontrar o no quiere que tenga trabajo. Acá tenemos la oficina, tenemos estos centros de empleo que son gubernamentales, donde nosotros ayudamos a la gente a encontrar empleo. Pero ¿qué pasa cuando van la primera vez? Cuando perdieron el empleo, van al centro y esto es lo que pasa. Hay 9 formularios que hay que llegar. Un formulario
confirma todo lo que tenemos en los otros 8. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Si este es un lugar burocrático, no es un lugar para encontrar trabajo. Este es el mensaje que se lleva a la gente. Entonces, redujimos esto a 2 formularios. No logramos tener uno solo, pero diseñamos 2 tipos de formularios antes para poder tener el apoyo, o sea, el dinero, el seguro de desempleo. Tienen que decir, bueno, traté de encontrar 3 empleos, pero no encontré ninguno. Eso es lo que tenemos que confirmar. Pero ¿qué pasa si en vez de enviar para atrás, miramos para adelante? Tenemos un nuevo formulario que especifica exactamente el pago. Entonces, que quiero conseguir. Entonces, fíjense acá tenemos itemizado distintas acciones. Por ejemplo, voy a terminar mi CV acá en tal momento en particular. Entonces, día por día tengo la agenda. Entonces, fíjese que hay un control del 51% y con el tratamiento 53%. Simplemente con un cambio en el formulario. Y hay mucho dinero que nosotros podemos ahorrar. Objetivo número 3. ¿Cómo aseguramos que las fuerzas policíacas representen exactamente la población a los cuales ellos sirven? Entonces tenemos que tener en cuenta que tenemos que incorporar a gente de minorías para que estén en la policía. ¿Cómo ayudamos a las minorías a que ingresen en las fuerzas policíacas? Entonces, esto es un gran tema en el Reino Unido y lo que nosotros descubrimos que es interesante es que hay distintas etapas para ingresar en la policía y en un momento hay algo que se llama la prueba de juicio o de criterio situacional. Es anónima, o sea que no hay ningún tipo de sesgo. Lo que resulta interesante es que antes de esta prueba de criterio situacional teníamos, por ejemplo, el 5% de minorías, pero solamente el 2,5% pasaba. Entonces, esta gente de las minorías no pasaban la prueba. Entonces, ahora les voy a llevar a lo que es la amenaza del estereotipo que viene de la psicología. Esta es una hipótesis que dice que aquellos que se conforman a un estereotipo que no está asociado con un éxito, no les va bien. O sea, yo soy un candidato negro y yo creo que la policía no tiene muchos negros en su fuerza. Yo tengo una amenaza de estereotipo y entonces yo no voy a andar bien en la prueba. Este es un ejemplo, por ejemplo, de los Estados Unidos. Este es una prueba masiva en donde se hace hincapié en las identidades, por ejemplo, la asiática, por ejemplo, en esta parte de Estados Unidos es algo bueno. Vemos un aumento en el desempeño de los candidatos, pero cuando se subrayó que eran mujeres en este candidato, entonces el estereotipo femenino se asoció con una baja. Entonces, ¿cómo nos condujimos para corregirlo? Este mensaje, volvemos a la policía. Entonces, este es el mensaje. Antes de ingresar, antes de tomar la prueba, de hacer la prueba, tienen este mensaje. Antes de que comience la prueba, me gustaría que piense unos minutos por qué quiere ser un oficial de policía. Por ejemplo, ¿qué es lo que significa ser un policía para usted y para su comunidad? Eso para los blancos y los no blancos. Y también utilizamos un control. O sea, había gente que no veía este mensaje. ¿Cuáles son los resultados? Estos son los promedios verdaderos de reclutamiento. En el grupo control, entonces sin mensaje, vemos este es el puntaje para los blancos. Y en el tratado, corrige el orador y dice que no es así. Fíjense la diferencia entre los que no tenían el BME 110 en el grupo blanco. No había diferencia. No había una diferencia estadística significativa. Y fíjense lo que pasa con el grupo minoritario. Hay una gran cantidad cuando introducimos el BEM, que es
Finally, this is also relevant to the police. This is a bit different, but I Las wanted to minorías include this blancas because, y étnicas. you know, I'm a pragmatist, and Yo soy pragmático. I will sort of argue with policymakers as much as Y possible yo that it is trato possible de to intercambiar run, randomized ideas control trials, con the los examples políticos. that Yo I've creo shown que se before. puede But aleatorizar sometimes este you can't tipo de experiment. pruebas, pero a veces no Sometimes se you puede just experimentar. A have to look at veces what data uno you tiene have. que ver los So this datos is que an no example tiene. of Entonces este es un mining insights, ejemplo behavioral insights from a de dataset los when you insights can't conductuales experiment. cuando no se puede Policy objective experimentar. number 4. Entonces vamos a ver el objetivo Help the número police 4. Hay deal que with ayudar a la service policía requests. So if you a call ver up the los police pedidos for a de non-emergency servicio. matter, sometimes Por people ejemplo, en have una to wait cuestión de una for a long emergencia, time. la And gente tiene que esperar actually mucho it's become a bit tiempo. of a media issue in the UK. There's been Y lots of este es stories un about people tema being que aparece kept en on los hold for medios, hours. porque a veces la gente tiene que esperar What can we do durante about that? What behavior horas. can ¿Qué we seek podemos to hacer? address? ¿Qué Well, how can podemos we hacer? reduce the number of Tenemos inappropriate que calls to the police? reducir el número Some de people may llamados find this less inadecuados. exciting. The more Esto es nerdy menos of you might find this particularly estimulante exciting. I que find this like otros, a really interesting pero a mí trial. me parece que esto es We muy look at a interesante dataset como involving prueba. all the Vimos phone todos los calls to the datos police, relacionados and we con los code llamados a la those policía calls. y los All the phone codificamos. calls which Todas were las resolved llamadas within fueron 30 seconds, we resueltos code en as 30 unnecessary. segundos. If something's Los resolved vimos in como 30 seconds, by the time you call up and innecesarios. say, this is my name, this is my Digo, address, this is este es my mi problem, and nombre, it's resolved este es mi within 30 problema, seconds, esta es mi dirección, y se that cerró can't en have been 30 necessary segundos. for the Bueno, police. esta no era una And llamada anecdotally, the police necesaria. get a lot of Y phone como calls which are anécdota like, les "Oh, digo the neighbor's que dog la is running through my policía, garden. Can por you go and ejemplo, arrest the dog?" el perro de mi No. vecino está corriendo en el jardín, ¿puede arrestar a mi We then vecino? cut No. this by different Bueno, data entonces that we hicimos can bring out. distintas categorías. When we look at how long the Cuando person vimos spent waiting cuánto on the phone tiempo before it la was gente answered, espera we antes de find que an le extraordinarily responde, powerful result. vimos un resultado muy poderoso. If the Si la caller spent llamada at least 5 seconds waiting 5 segundos tiene que before the esperar phone was picked up, antes de que contesten la the llamada, likelihood la of the phone call probabilidad being inappropriate de que la llamada sea drops inadecuada significantly. baja significativamente. So look, 40% Entonces, of fíjense, all phone calls 40% we code de as todos esos llamados inappropriate son when the phone was answered inadecuados immediately, cuando la just llamada making fue the person wait 5 inmediato. seconds, Pero si and tiene that que esperar drops 5 to 1 out of segundos, 10. fíjese cómo baja la Think of all the curva. time saved Fíjense by todo el just that tiempo que very, very nosotros slight tweak, which podemos may seem ahorrar. counterintuitive. Entonces, Anyway, esto es so this was contraintuitivo. a different example for those Este es un interested in ejemplo trying to diferente apply a this to aquellos que public tratan policy de issues yourselves. aplicar Actually, estas we don't always need to políticas. experiment. I hope that Espero slightly random selection of que esta examples selección has kept you aleatoria de interested, ejemplos and I les thank haya you for your interesado. attention. For Y les more agradezco information, enormemente. you can Si look on the quieren más Behavioral Insights información, team pueden, website, which is por there. favor, contactarnos. Actually, we Acá recently tenemos la published página. a report Y a nosotros couple of hemos weeks ago publicado un informe with hace 2 semanas tens of trials, con from all different policy muchísimas areas if you're pruebas interested de to distintas know more, áreas but y I thank you for your ustedes attention, están interesados. Gracias and, I nuevamente bid you farewell. Thank you. y les deseo que lo pasen bien. Muchas gracias, Simon. De hecho, a las 12 hoy tenemos una clínica con Simon hablando de las aplicaciones de las ciencias del comportamiento al tema de salud. Algunos otros áreas de gobierno también, pero sobre todo el tema de salud, así que están invitados a acompañarnos. Quisiera invitar ahora a Mariano Sigman. Mariano es director del programa de Fundamentales en Neurociencia Aplicada de la Universidad Torcuato Di Tella. Es el fundador del Laboratorio de Neurociencia Integrativa de la UBA y es el coordinador de TED Experiments. Así que bienvenido, Mariano. Bueno, buenos días. Voy a hablarles de toma de decisiones y como estamos de hecho en un foro y en un lugar donde se promueve la integración y se trata de hecho de la integración y de tomar decisiones colectivas, voy a concentrarme en eso, en cómo tomamos decisiones en grupo, cómo llegamos a consensos y en la metáfora que hizo Gustavo en su charla de una integración sinfónica, de la idea de que cada uno de nosotros tiene información que es complementaria, que es sinérgica y eso a la vez creo que es lo que hace particularmente interesante la cooperación porque se juntan ideas distintas pero es también particularmente difícil. Ustedes van a ver muchas charlas, hoy van a recibir un montón de datos, de distinto tipo de información sobre cómo decidimos, sobre cosas de Big Data, una cantidad de cosas distintas. Y yo tengo la suerte de contarles algo que podemos experimentarlo en primera persona. Es decir, en vez de contarles yo los principios de cómo funcionan las decisiones grupales, lo que puedo hacer yo es que experimentemos con eso, con dos objetivos. El primero es porque yo creo que hay algo formativo en cuando uno descubre algo a través de la praxis, a través de la experiencia personal, que es mucho más rico que cuando nos los cuentan. Y el segundo es porque justamente van a estar en un montón de charlas
Y me parece que le va a hacer bien a todos en algún momento salir de esa cosa en la cual hay alguien contándoles y ustedes mismos van a generar y producir conocimiento. Como siempre es un poco incómodo, es más fácil estar en el lugar de espectador que en el lugar del que produce conocimiento, pero vamos a hacer eso, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo les voy a dar las decisiones humanas siempre tienen la particularidad de que se toman con conocimiento parcial. Si uno tiene que resolver entre distintas opciones y uno no conoce, salvo decisiones muy particulares en las cuales uno conoce hasta el último detalle, uno en general, cuando elige a qué colegio mandar a sus hijos, no sabe exactamente qué tipo de experiencia va a tener, uno trata de proyectar eso. Cuando un ministro de Economía decide si subir o no los impuestos, tiene una conjetura respecto a cómo van a funcionar las cosas, pero no las conoce exactamente. Cuando un jugador de fútbol decide si patear al arco o tirar un centro, está tratando de adivinar las perspectivas de lo que va a pasar, pero siempre son, y esto es lo que caracteriza las decisiones humanas, decisiones con conocimiento parcial. Lo interesante de las decisiones colectivas es que el conocimiento de cada uno a veces es distinto y eso puede ayudarnos a tomar decisiones mejores. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, yo les voy a dar problemas que cada uno de ustedes tiene que resolver. Son problemas muy sencillos en los cuales, de vuelta, todos tenemos una idea aproximada, pero no perfecta, salvo un caso muy particular. Son 3 problemas, son estos de acá. El primero es, ¿cuántos goles anotaron en el Mundial de Brasil de 2014? Yo le pido a cada uno de ustedes que piense, imagínense que juegan a esto por plata, digo, el que se acerca más, ustedes son tomadores de decisión y tienen que hacer la decisión más correcta sobre esto. Si tienen papel, anótenla, porque después es importante, no hace falta, no vamos a tomar los datos, pero es por ustedes mismos. Traten de pensar, y cada uno trate de pensar además cuán seguros están. Es decir, a veces cuando tomamos decisiones las tomamos, pero uno dice, la verdad es que yo no tengo ni idea, y a veces uno se jugaría la vida en algo. Imagínense cuán fuerte apostarían por esto, porque también queremos reflexionar sobre cómo funciona eso. Segunda decisión, una decisión de vuelta en la que tienen que tomar en un contexto que es ¿cuántos emperadores hubo en el Imperio Romano? Yo quiero que cada uno de ustedes trate de hacer el ejercicio de pensar internamente cuántos hagan la cuenta que quieran hacer y traten de vuelta de pensar eso como si algo importante estuviese en juego en esa respuesta. Y la última, en la cual va a haber un conocimiento bastante variado, hay distintas versiones de estas. ¿Cuántas veces dice Fito Páez la palabra alegría en la canción Dale alegría a mi corazón? Si no lo conocen la canción, no importa, tienen que decir, de vuelta, hay gente que tiene distinto grado de conocimiento. ¿Estamos? ¿Están? ¿Cada uno ha llegado? Bien. Entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. De vuelta, idealmente si pueden anoten esto porque va a ser mucho más rica la experiencia, no hace falta, si no traten de acordársela. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, este es un ejercicio de formación de grupos colectivos. Tratan de juntarse en grupos de 5 o 6 personas, 4, 5, 6, y lo vamos a hacer así. Uno en cualquier escenario, uno se sienta al lado de la gente que conoce, es parte de la sociología de los escenarios, y uno no conoce a la persona que está atrás. Entonces vamos a jugar, vamos a armar grupos, yo sé que esto es tremendamente incómodo, pero vamos a hacerlo y en un momento va a pasar algo bueno, en los cuales los de la primera fila dense vuelta, busquen 2 o 3 personas, ármense ustedes en grupos. Tienen 30 segundos para una fila con la de atrás, armar grupos de 4 o 5 personas. Primer objetivo, armen los grupos, vamos adelante. Pueden ser de 2, de 3, de 5, no pasa nada. Traten de formar un grupo, van a discutir. Y no empiecen a hacer nada, solo armen el grupo. Por ahora armen el grupo y ya está. Este es un ejercicio de cooperación. Ok. Escúchenme ahora un segundo. Necesito un segundo de tiempo y vuelven. De vuelta, lo que yo quiero que entiendan es que esto no es un entretenimiento. Lo que estamos haciendo acá es estamos hablando de las dificultades y las facilidades que la gente tiene para integrarse y para generar conocimiento colectivo, y yo quiero que ustedes descubran eso haciéndolo. Lo que van a hacer ahora es, yo les voy a dar 30 segundos por cada pregunta, y ustedes tienen que tratar de ponerse de acuerdo, por ejemplo, cuántos goles anotaron, llegar a un consenso como grupo, dialoguen, charlen, compartan información y traten de llegar al mejor valor posible cada uno. Empezamos con la primera pregunta, ¿cuántos goles hubo en el Mundial de Brasil? Los grupos, a dialogar. Tiempo, terminamos ahí, ahora es como un examen, tienen 5 segundos y lleguen a una conclusión. Si no hay consenso no pasa nada, no se pusieron de acuerdo. El primer ejercicio es si se ponen de acuerdo. Traten de llegar a un acuerdo con su grupo. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cuántos emperadores tuvo el Imperio Romano?
30 segundos tienen para llegar a un acuerdo entre cada grupo. ¿Ya llegaron? Última pregunta. ¿Cuántas veces dice Fito Páez alegría en Dale Alegría a mi corazón? 30 segundos cada grupo para resolverlo. Adelante. Muy rápido. De eso me dedico. Sí, hoy no. Por ahí. Bueno, tiempo, termino, va. Ya, final. Vamos, bueno. Piensen cada uno ahora cada uno piensen de vuelta, esto no hace falta anotarlo. Segunda cosa que, fíjense cómo funciona, cada uno tiene una opinión, como suele pasar. Debatieron. Para mí, lo más hermoso, ahora les voy a contar, esto es un experimento real que nosotros hicimos, de hecho, con 10.000 personas en un evento TED acá en Buenos Aires, en TEDx Río de la Plata. Fue hecho el experimento de decisiones colectivas más grande del mundo. Nunca hubo un evento, 10.000 personas. Lo que ustedes vieron acá, 600 personas multiplicado por 15. Hay algo hermoso en la textura del ruido de lo que sucede. Funciona. Es decir, lo que quiero decir, si yo hubiese estado del lado de ustedes y a mí me dicen, ponete, date vuelta, juntar y debatir, yo me quiero matar. Pero inmediatamente me quiero matar, porque me parece un horror. Y sin embargo uno lo hace, y lo más mágico, visto de este lado, es que la pasan bien, hay algo donde las decisiones... El primer resultado que quiero contarles, que de vuelta, no hace falta que yo se los cuente, ustedes lo experimentaron, es que decidir en grupo no es tan difícil como parece. Muchas veces estamos muy inhibidos a la posibilidad sobre la presunción de que las cosas son mucho más difíciles de lo que de hecho son. Lo que querría yo ahora es que además cada uno de ustedes tuvieron una opinión formada respecto a algo que deliberadamente tienen conocimiento parcial, se reunieron en grupos, se reunieron con gente que tenía a veces el mismo conocimiento, otro conocimiento. A mí me gustaría que cada uno de ustedes piensen si después de la discusión en grupo cambiaron de opinión o no. Es decir, puede pasar que ustedes sean testarudos y se mantengan donde estaban, o puede ser que aprendieron, o que no necesariamente que aprenden, pero que cambiaron. Entonces, hagan el ejercicio cada uno de ustedes, un ejercicio introspectivo, íntimo ahora, es distinto a la discusión en grupo, de 10 segundos pensar cuál es el valor que le darían a las 3 preguntas que hicieron antes, que quizás es distinto del que habían hecho antes del que le habían dado. Bueno, nosotros hicimos, como le digo, este es un experimento que hicimos con Joaquín Navajas de University College of London, justo este es el bloque británico de estos eventos, y aprendimos un montón de estas cosas, de las cuales probablemente ustedes aprendieron entonces en primera persona, pero quiero contárselas rápido. Pero para eso quiero dar lo que seguramente ustedes quieren, que son los resultados de estos números. A fin de cuentas, todo esto es una excusa para poder contarles estos valores. ¿Cuántos goles hubo en el Brasil 2014? ¿Quién piensa? Levanten, griten. Los grupos, resultados grupales. 100. 150, 90, 200, 80, 100, 150, 90, 80. Señora, ¿cuánto? 167, 67, 100. Bueno, hubieron 171 goles. Otra vez, piense, esto tiene, lo que quiero decirles, voy a volver a algo que es obviamente importante esto, que es, ojalá se diviertan, a mí me gusta que se diviertan, pero lo que yo quiero es que esto sea formativo en el sentido que ustedes reflexionen cada uno sobre qué número tenían, cómo funciona la discusión en grupo, si fueron a un lugar mejor, si fueron acaso a un lugar peor, y que reflexionen sobre cómo funciona el proceso de toma de decisiones de cada uno y de decisiones en grupo. Sí, señor. Bueno, ahora vamos a discutir. El señor dice que con menor esfuerzo no tiene mejores resultados y yo quiero discutir esa posición, pero está bien, en el caso este eso puede ser, pero justamente eso es lo que vamos a la idea de charlar esto. Vamos a ver ahora el caso de los emperadores romanos. ¿Cuántos hubo? Escucho gritos. 10, 12, 15, 50. Y se ríen porque es una locura. 7, 60.
100, un 100. Bueno, hubo 131 emperadores romanos. Son todos unos burros en historia, es así. Pero fíjense, ¿por qué pongo este ejemplo? Otra vez, ¿qué es lo que pasa? Ahora vamos a charlar de esto, pero en el primer ejemplo funcionó la discusión colectiva. Ahora voy a contarles un poquito mejor, de hecho, cómo funciona y cómo funciona el protocolo en el cual un grupo toma decisiones. En este segundo, a todos nos va muy mal. La razón por la cual a todos nos va muy mal, en ratito se lo voy a contar, es que sencillamente todos hacemos la misma cuenta equivocada. Es decir, todos pensamos que el Imperio Romano fue mucho más corto de lo que fue, porque no fue el esplendor del Imperio Romano, no duró 3 siglos, duró 10 siglos. Tuvo su tiempo bueno y su tiempo malo. Y la segunda cuenta equivocada es que uno piensa que un emperador vivía mucho más tiempo del que vivía. Porque se imagina un emperador, tenían vidas largas, pero en realidad en aquella época las vidas eran cortas, con lo cual la rotación política era muchísimo más alta. Y esta es la que en general funciona mejor. ¿Cuántas veces dice Fito Páez, alegría en dale alegría a mi corazón? 15. 20. 20. 22, con mucha convicción además. Así, la jurada. ¿Vos? ¿Está Fito por acá? No. Bueno, 15, 20, 22. ¿Quién da más? O menos. 9, 80. Ay, 17. Bueno, el resultado es 20. Fíjense que el resultado de este funciona. Entonces, de vuelta, ¿qué es lo que típicamente nosotros cuando hicimos este experimento, e insisto, experimento en el sentido de que no era lo que teníamos era recogíamos los datos de cada persona. Hoy no lo hicimos porque no era el objetivo de esto, pero cuando lo hicimos con la intención de descubrir cómo la gente discute en grupo y cómo funciona el proceso de integración sinfónica al que se refería Gustavo, en la vida real, en discusiones de gente que está discutiendo sobre asuntos que tienen, digamos, que tienen que llegar a una conclusión, encontramos lo siguiente. Encontramos que, primero, que en la mayoría de las preguntas, en casi todas las preguntas, el grupo funciona de la siguiente manera. Escucha las opiniones. Es decir, veíamos que, por ejemplo, nosotros tenemos un grupo en el cual sabíamos que uno pensaba 10, otro 15, otro 18, otro 25 y otro 30, porque teníamos el dato individual. Y después teníamos el resultado del grupo. Y esto lo tenemos por cientos de grupos. Entonces voy a preguntarnos, ¿qué cuenta está haciendo el grupo relativa a la cuenta de cada uno de los individuos? Y lo que encontramos es, claro, lo más sencillo es el grupo promedia. Si el grupo lo que hace muy rápidamente es escucha todas las voces y promedia. Pero en el caso del fútbol, inmediatamente aparece el que dice, yo sé mucho más. Porque yo de fútbol me la sé toda, yo estuve en Brasil, yo conozco, soy amigo de Bielsa, sé un montón. Y entonces, esa persona, ¿qué le está diciendo al grupo? Le está diciendo, yo soy un experto, yo tengo mucha confianza. Entonces la pregunta es, ¿qué hace el grupo? Cuando alguien declara mucha confianza, esto es un problema de la política, el grupo lo escucha y lo escucha más. Entonces lo que nosotros descubrimos es que en estas preguntas y en 30 segundos de diálogo entre gente que no se conoce, el grupo es tremendamente eficiente en llegar a una conclusión que es óptima respecto al conocimiento que tiene. Y el conocimiento que tiene es el valor de cada individuo más su valor de confianza, su conocimiento declarado del resto del grupo. Y lo que hace es un promedio ponderado, en el cual escucha todas las voces, pero escucha más, le da más peso a aquellas voces que declaran más confianza. Esto tiene un problema que es hackeable. Es decir, yo, por ejemplo, puedo decir, yo de danza contemporánea hace un montón, cosa que no es cierto, y si estamos resolviendo eso, eso va a generar algún tipo de problema. Entonces, esto es lo que se llama, es como se hizo muy famoso en más o menos hace un siglo por un experimento que hizo Galton y que tuvo un nombre sexy o vendedor, que es la sabiduría de las masas. Galton era un tipo que pensaba que para problemas difíciles había que confiar en los expertos y no en las decisiones colectivas. Y para demostrar eso, un experimento en el cual puso un buey y le dijo a la gente, hice lo que más o menos yo acabo de hacer con ustedes, ¿cuánto piensan que pesa? Y uno dijo 100, otro 1000, otro 5000, otro 3000. Y lo que encontró, que es lo que ven ahí, es que el promedio de todas esas voces, el saber del pueblo, el saber colectivo, era mejor que el de los expertos que más conocían sobre eso. Y de ahí vino el término tan seductor, la sabiduría de las masas. Tiempo después lo que entendimos es que si bien este es un concepto que es un concepto atractivo, no funciona siempre. Y hay un montón de ejemplos, como el ejemplo de los emperadores romanos, en el cual las masas se ponen de acuerdo y charlan, pero como están todos equivocados de la misma manera, lo que hacen es persisten en un error. Y pasa algo mucho peor, que es que al principio yo era un problema del cual no conocía mucho. Yo no sé realmente cuántos emperadores hay en el mundo, entonces mi confianza era baja. Yo hubiese dicho 15, con confianza baja. Me junto en un grupo en el cual los otros 8 también opinan 15, con confianza baja. Entonces yo sigo opinando 15, pero ahora con confianza alta, porque estoy en un mundo de locos en el cual todos opinamos lo mismo. Y entonces esto se llama la locura de las masas. Y no es un chiste, hay un montón de fenómenos así de todo tipo. Uno son las burbujas financieras.
Si la burbuja financiera es un momento en el cual un grupo de gente que tiene acceso a hacer un tipo de transacciones se ponen de acuerdo en algo que no tiene ningún asidero. Y entonces se agarran de sí mismos, se inflan de confianza de algo que en realidad no tiene ningún lugar de ser. Pueden pensar que fanatismos religiosos, por ejemplo, forman parte de eso. Son un montón de situaciones en las cuales alguien que tiene mucha confianza puede meterse en un grupo que no tiene manera de ser inmune a eso, porque no tiene manera. El ejemplo de los romanos es justamente. Si yo les digo, yo de fútbol sé un montón, en el Mundial de Brasil hubieron 870 millones de goles, ustedes dirán, es imposible, porque hacen más o menos la cuenta y tienen un orden de magnitud de lo que es posible y lo que no es posible. Pero hay muchísimas situaciones de la vida, muchísimas, y de la vida política importante, vacunas, medio ambiente, en las cuales el acceso a la información que uno tiene es muy poco. Entonces, cuando uno decide en grupos, la influencia de un lunático, que es una situación donde hay muy poca capacidad de revisar la información, llega con mucha confianza acreditada, genera este tipo de locuras. Entonces, lo que quiero mostrarles ahora es, voy a darles 2 ejemplos más sobre cómo funcionan estas decisiones. Estos son ejemplos muy conocidos en la psicología. Este hecho es un experimento que hizo un amigo mío, se llama Edward Hubbard, lo hizo hace ya unos 15 años y desde ese entonces le hemos usado muchos. Quiero mostrarles sobre cómo funciona el proceso de toma de decisiones individualmente y cómo propaga eso hacia cosas colectivas. En ejemplos, de vuelta, muy trillados y muy sencillos. Acá tienen 2 objetos y tienen que tomar una decisión muy sencilla y muy básica, que es nombrarlos. Pero para cualquiera que sea padre, y supongo que acá la mayoría lo son, padres o madres o abuelos o lo que fuese, saben que cuando uno descubre que va a tener un hijo o una hija, casi lo primero que aparece es qué nombre le pone, porque es como que el nombre en algún lugar le da identidad, vamos a charlar eso un rato. Y esa es una decisión dificilísima, porque aparecen otra vez las expectativas del nombre que a uno le gusta, el nombre que uno piensa que esa persona quiere tener. En esa decisión tan sencilla aparecen un montón de cosas complejas que ilustran la incerteza en el proceso de toma de decisiones. Acá ustedes tienen que nombrar estos 2 objetos. Uno, son 2 objetos que no conocen, le tienen que poner nombres, son 2 criaturas. Uno es Kiki y el otro es Buba. ¿Ok? Y la pregunta para ustedes, tomadores de decisiones, es ¿cuál es cuál? Y yo lo que les pido es que levanten la mano los que opinan que el de este lado, o sea, el de su izquierda, es Buba. Levanten la mano los que opinan que es Buba. Y mírense. Como puede ser que nadie opina, levanten la mano los que opinan que es Kiki. Y mírense. Y se dan cuenta que es raro. O sea, y además es raro en un sentido doblemente raro, porque parece obvio. O sea, ¿cómo podría ser de otra manera? Pero eso es muy chiste. Es como yo diga que alguien tiene cara de Carlos. Indefectiblemente, es como que vos lo ves y no puedes. Vos, Jorge, no puedes ser, tenés que ser Carlos. Bueno, este ejemplo es nimio, pero ilustra todo el concepto. La razón por la cual todos piensan que la izquierda es Kiki es porque cuando ustedes producen sonidos, mueven la boca para hacerlo. La boca es un instrumento, otra vez, la integración sinfónica, el instrumento principal es la voz y el lenguaje, y la voz para producir sonidos toma formas. Cuando yo hago una O o una A, dejo salir el aire a través de un tubo abierto y la boca hace formas redondas. Cuando uno hace las consonantes explosivas como la P, la T, la K, el paladar se cierra y hace un pico de algo que uno lo asocia con sonidos mucho más angulados. Entonces, es un morfismo natural, pero que nunca escuchamos, el suponer que ciertos sonidos se corresponden con ciertas formas. Este ejemplo es nimio, quiero darles un ejemplo mucho más pertinente que justamente va a la idea después de la discusión en grupo. Imagínense, este ejemplo esto lo hizo Todorov en Princeton, y otra vez son ejemplos muy famosos de la psicología experimental. A mí me gusta presentarlo así, esta es mi manera de presentar el problema. Imagínense que ustedes tienen una valija con las cosas más importantes de su vida. En esa valija. La pregunta interesante es qué hay en esa valija, pero yo no se las voy a hacer, eso háganse cada uno de ustedes qué pondrían en la valija donde están las cosas más importantes de su vida. Y ahora imaginen la siguiente situación, esa valija es grande, no entra por la puerta del baño y ustedes hay algo más importante que esa valija que tienen que ir al baño. Y entonces esa valija miran y se tienen que dejar uno de los 3 y decirle, flaco, me la aguantás un rato, ya vuelvo. Y la pregunta para ustedes, tomadores de decisiones, y acá no va a ser como Kiki Bú, van a ver que hay más, es ¿a quién se la dejan? Están ahí las cosas más importantes de su vida, la foto de sus hijos, la plata, historia, la foto, cosas que no quieren que nadie vea. Las cosas más importantes están ahí. Levanten la mano los que se la dejan a que está a mi izquierda. Algunos. Levanten la mano los que se la dejan al que está a su derecha. Algunos pocos también, en general yo no los veo, pero suele ser gente grande y corpulenta. Levanten los que se dan al del medio. Casi todos. Ok, funciona. Entonces, si me dejan con el permiso de Gustavo, y acá hay que hablar en cristiano correcto, los que estamos todos de acuerdo es que este es un boludo. Nadie de todos ustedes duda que se la va a afanar, pero no se la dejan porque es tan lelo, pobre.
que se va a distraer. Y yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero es un juicio completamente injusto, no hizo nada. Y por ahí es la persona más samaritana del mundo. A lo mejor abraza a sus hijos con el candor que uno no... Es decir, ¿quién les explicó a ustedes que cada una de estas personas porta una moral por la curvatura de su boca y por la curvatura? De hecho, por si no se dieron cuenta, estas 3 personas son iguales. Es la misma persona que con Photoshop uno le movió las cejas, lo cual, de una manera de construir moral a partir de la forma de la cara y de manera totalmente robusta, hace que nosotros tengamos una opinión formada sobre cómo es cada una de estas personas. Entonces, lo que quiero decirles es, fíjense que es una discusión en grupo. Si viene una persona así, si viene una persona así, si viene una persona de este estilo, entonces eso por supuesto que genera situaciones completamente distintas. Y este tipo de sesgos, que son sesgos como lo que vimos en la charla anterior, de cómo decidimos, todos los vicios que tenemos en el sistema de decisiones, genera locura de las masas. Por ejemplo, la locura es pensar que este es un buen tipo, pensar que este es un mal tipo, sin que todavía hayan hecho nada. Uno tiene que pensar de alguien sobre bien o mal por las cosas que hicieron, no por la cara que porta. Entonces iba a hacer un experimento más, pero no voy a llegar a tiempo, pero quiero igual sembrarles la idea de esto, por lo menos. En el último año, yo traté de hablar acá sobre decisiones colectivas. Y hablé sobre decisiones colectivas en una situación que es, digamos, es sencilla. Es fácil discutir cuántos goles. Bueno, justo el gol del Mundial de Brasil es un poco complicado, pero cuántos emperadores hubo en Roma es algo que para ninguno de nosotros es muy importante. No estamos jugando la vida en eso. No hay ningún principio muy fuerte, no hay nada muy decisivo, no genera aspereza. Este año vimos decisiones colectivas que fueron muy ásperas. Un ejemplo fue el ejemplo del Brexit en Inglaterra, donde un grupo de gente decidía en un dado momento del tiempo por algo que tenía que ver con el curso político, social, histórico, una decisión muy grande que tomaban un colectivo en un momento con una sensación que todos tuvimos de que había cierta volatilidad en esa decisión, que fue para un lado pero podría haber ido para el otro. Es decir, uno tiene la sensación de que estas decisiones que se toman están viciadas de alguna manera que las hace demasiado vulnerables para lo importante que son. El otro ejemplo completamente reciente es el ejemplo del plebiscito en Colombia, en el cual, de vuelta, primero que fue para muchos una sorpresa, y segundo que uno tenía esta sensación de que 700 votos, 1000, 1500 votos, pocos votos en una situación de muy poca participación termina definiendo algo que es muy importante para el futuro político de un país. Y para mostrarles el ejemplo, yo tomé los datos, estos son los datos que busqué yo de 2 agencias distintas, de datos mucho mejores, y quiero hacerles el siguiente ejercicio. Cuando yo pensé esto para esta charla, a mí me movilizó la idea. Estos son los datos de la percepción de la pena de muerte en Francia, un país de una tremenda tradición democrática y republicana. En Francia, en el 2009, un 32% de la gente está de acuerdo con la pena de muerte. De vuelta, estos datos son de una agencia y habrán datos mejores, pero grosso modo el principio vale para lo que les quiero contar. Fluctúan enormemente, es decir, pasan cosas, hay amenazas terroristas, cambia el ánimo de la gente, y la gente cambia su política y su consideración respecto de esto, no en puchitos, en enormes. Pasan de un 30% a un 50%. Entonces, lo que hice es la siguiente pregunta, como ejercicio de reflexión, de vuelta, de reflexión interna. Yo no quiero decirles qué procedimiento de decisión es mejor que otro, solo quiero invitarlos a que ustedes reflexionen sobre cómo funcionan. Imagínense que estas cosas se plebiscitan en el 2009, en el 2010, en el 2011. La pregunta es, si uno hace un plebiscito para estas cosas, ¿cuándo hago el plebiscito? Lo hice en el 2009, el resultado no era uno. Lo hice en el 2016, el resultado es el otro. Pero uno no está plebiscitando la pena de muerte para ese año. Uno está plebiscitando la pena de muerte de acá hasta el resto de los tiempos. Entonces, los constitucionalistas, la gente que ha entendido que de alguna manera, y por eso yo no quiero bregar por esto a favor o en contra de los referéndums, qué tipo de cosas tienen que... Lo único que quiero mostrarles es que, más allá de cómo ustedes consideren que esté bien o no de acuerdo a sus posiciones políticas y morales, que hay que entender que ciertos contextos de decisión generan una volatilidad mucho más grande. Volatilidad por fenómenos de contagio, como pasó recién con los emperadores, volatilidad por fenómenos externos que nos contaminan a todo sobre algún tipo de discusiones. Y entonces quiero cerrar con una idea del libro, en este libro final de Sen, el Premio Nobel de Economía, que después de haber pensado durante básicamente toda su vida, inglés, digamos, de haber pensado toda su vida sobre la idea de la justicia, él cierra de alguna manera su investigación sobre este capítulo y empieza el capítulo con un experimento mental que nosotros hicimos y yo quiero que lo hagamos acá de alguna manera. Yo quería hacerlo colectivo, no voy a tener tiempo para que lo hagamos colectivo, pero igual se lo quiero plantear para que cada uno lo piense. Sen trabaja sobre la noción de propiedad, es decir, cómo una sociedad decide a quién le pertenece qué. Y eso de alguna manera es como una suerte de trama de aquello que nos constituye. Es una especie de pacto social que da cierta estabilidad a la sociedad. Y si, de vuelta, yo quería traer esto porque estamos en un foro de integración internacional, donde de alguna manera priman las mismas intuiciones que nosotros traíamos como niños.
Hay una idea muy interesante en la psicología. Si usted se fija en la historia de las palabras de un chico dice mío mucho antes de decir yo. Es decir, la posesión precede a la identidad. No es al revés, no es que un chico entiende el concepto abstracto de yo soy algo y luego al ser algo tengo obligaciones y responsabilidades. Lo primero que un chico entiende es que hay una porción del mundo que le pertenece, que tiene responsabilidades, que no le pertenece al otro, y aprende eso en la praxis, y entendiendo eso, ejercita su identidad. Uno entiende quién es, y cuando digo uno es cada uno de nosotros cuando fuimos niños, a partir de reflexionar sobre cómo nos relacionamos relativo a los otros con relación a las cosas. Y los chicos aprenden eso con heurísticas que se reproducen en el plano internacional. Por ejemplo, un chico cuando declama propiedad por algo, lo primero que dice, esto es mío porque me gusta, porque lo quiero. Tengo intención de algo, ergo eso me pertenece. Luego un chico, esto está estudiadísimo, nosotros hemos hecho muchos de esos estudios y muchísima otra gente también, entiende que eso entra en conflicto porque hay otra persona que también lo quiere. Y entonces hay heurísticas. La primera heurística es la heurística de primera posesión. Es mío porque lo vi primero. Es mío, después vienen las heurísticas de dominación, es mío porque tengo más fuerza, si no te cago a trompadas. Después vienen las heurísticas de segunda posesión, es decir, de transacciones. Es mío porque me lo dio mi papá, es mío porque lo dio mi papá, es mío porque, es decir, me lo dieron. Tengo un papel, informal o formal, que certifica eso. Si ustedes piensan en los grandes conflictos internacionales, Israel-Palestina es el paradigmático, las heurísticas son iguales. Es mío porque llegué antes, es mío porque soy más fuerte, es mío porque me lo dieron. Se replica en una situación en la cual justamente no hay constitución y por lo tanto, ¿qué pertenece a qué? Se dirimen las intuiciones que cada uno tiene, se vuelven a replicar estas intuiciones. Entonces, en el ejemplo de Zen, y cierro con esto, él hace lo siguiente, él dice, y de vuelta, yo se los cuento para que cada uno de ustedes reflexionen sobre esto privadamente y no vamos a llegar a ese experimento colectivo que es como yo hubiese querido cerrar. Dice lo siguiente, hay un chico que durante 2 años trabaja y hace una flauta. Este es en el prólogo del libro de Zen sobre la idea de justicia. El chico hace su flauta, termina, está muy contento porque tiene una flauta suya, la tiene, está junto con sus 3 amigos queridos de toda la vida, son sus amigos que son una banda de amigos muy, muy entrañables, y entonces uno de los otros amigos, para su sorpresa, dice, no, la flauta es mía. Este pibe lo mira sorprendidísimo porque hacía 2 años que él había ido con la madera, la había tallado, el pibe dice, no, la flauta es mía porque yo soy el único que la sabe tocar. Y vos con esta flauta la vas a usar con un palito para jugar al hockey, y el único que le puede dar valor a esto, que con esto puede ser algo que la gente aprecie, que yo aprecie, que ustedes aprecien, soy yo, y por lo tanto la flauta debería ser mío. Y entonces el pibe que lo había construido se queda sorprendido, entendiendo que hay argumentos razonables, y los que observan la situación cuando el tercero salta y dice, no, la flauta no es ninguno de ustedes dos, la flauta es mía. Y dice, porque es cierto, yo no sé tocar la flauta, le voy a hacer con un palito, es cierto, yo no la hice, pero yo no tengo ningún juguete. Y ustedes tienen un montón. Y vos vas a tocar la flauta muy bien, pero ya tenés un platillo que tocas muy bien, un piano que tocas muy bien, una guitarra que tocas muy bien, y no te hace falta una flauta. Y yo este es el único juguete que tengo y es lo único que me puede dar placer. Y entonces termina Zen haciendo una pregunta para que la gente entienda cómo se razona la justicia, ¿a quién le pertenece la flauta? Nosotros hicimos este experimento, yo no voy a contar resultados, pero me gustaría que ustedes piensen ¿a quién le parece a cada uno de ustedes que le corresponde la flauta? Entender que estos pensamientos se cruzan y que hay razones para cada uno. Y sobre todo que hagan el ejercicio mental de que cuando ustedes discuten en grupo sobre estas cosas, no sobre los goles en Brasil, sino las cosas que nos constituyen como sociedad, ¿cómo les parece que podemos llegar a una manera de discutir estas cosas en las cuales estamos tan sesgados, tan polarizados, en las cuales tenemos confianza tan grande para poder llegar a consensos? Muchas gracias. Mariano. Bueno, muchas gracias, Mariano. Y ahora me gustaría presentar e invitar acá al panel a Juan Carr, que probablemente no necesita presentación en esta sala, pero les cuento brevemente que es el creador de Red Solidaria, una de las ONGs más importantes de la Argentina en materia de ayuda social y solidaridad. Tiene 38 sedes nacionales y representaciones en otros países. Y en 2014 Juan fue homenajeado en la Cámara de Diputados de la Nación por su trayectoria y mérito. Así que es un gusto y un placer compartir esta charla contigo, Juan. Gracias, Eduardo. Bueno, estuvimos escuchando a 3 presentaciones muy interesantes. Facundo nos hablaba de, yo diría, de un nuevo paradigma en política social que habla de no solamente es necesario trabajar en las áreas más tradicionales de política social como nutrición, educación, sino en el desarrollo, el foco en el desarrollo de lo que él llamaba capital mental. Estas habilidades socioemocionales, la capacidad de aguantar, de adaptarse al cambio,
de colaborar en equipo. Después Simon nos hablaba de cómo las políticas públicas pueden ayudar a las personas a tomar buenas decisiones, las decisiones correctas. Y finalmente Mariano nos hablaba de cómo el contexto influye poderosamente en las decisiones colectivas, en que esas decisiones pueden ser, el colectivo puede ser muy productivo si es un contexto adecuado o errar por mucho si el contexto es distinto. Todo esto desde el tercer sector, desde el sector no gubernamental. ¿Qué te deja a ti un poquito o cómo ves se está implementando esto en el sector no gubernamental o tiene un potencial importante para implementarse? ¿Qué opinas? Lo dijiste muy bien. Yo primero les comparto, cada uno tiene su vicio operativo, ¿no? Y yo cuando escucho a los demás, que mi vida es escuchar, inevitablemente primero celebro que un montón de personas se junten y se reúnan a pensar en comunidad. Yo, en mi vicio operativo es cómo hacer para que estos oradores y sus contenidos fabulosos hagan que en América Latina o en Argentina o en el mundo haya un trasplante más. ¿Cómo hacer para que encontremos un chico más perdido? ¿Cómo hacer para que haya un hambriento menos? Inevitablemente, yo se les quiero compartir, y algunos los conozco, uno tiene una necesidad permanente de nos reunimos, nos juntamos, yo tengo la suerte de pertenecer a un sector de la sociedad en que estamos salvados y sí me preocupa muchísimo, de cada 7, 3 están afuera del sistema en el mundo y entonces todo lo que escuchaba hoy es, ¿servirá esto que de hecho sirve para que alguien más tenga trabajo digno? ¿Servirá esto para evitar el próximo invierno una muerte más en la calle por hipotermia? A mí me parece fabulosa esta exposición y cada uno de ustedes con lo que hace dice, ¿cómo transformo la realidad? Sí me parece que hay algunos contenidos que les comparto y que celebro. Uno, que es el sentido comunitario de los 3 de los que hablaron. El sentido de comunidad, de organización. Yo, que soy un tipo súper pedante, pero la realidad me humilla todo el tiempo. Todo el tiempo supongo que vamos a aumentar la tasa de trasplantes en Uruguay o que va a mejorar la integración en México del mundo originario y al año siguiente, participando de eso, vemos que no es tan así. Ahora, esta arrogancia que uno tiene, en mi caso, a mí me humilla la realidad a menudo, pero también es cierto que hace falta humillarse y trabajar la humildad para encontrarse con el otro en esos encuentros que recién se hicieron. Esta fragancia a equipo y a comunidad, estamos diseñando ahora una escuela de líderes para la comunidad argentina que en chiste y en serio, para la generación de 14, 15 a 23, 24, el ingreso es materia humildad 1 y humildad 2, que es la clave y es lo que acá flotaba, ¿no? Yo, para terminar esta parte de la pregunta, los escucho, los siento, los admiro a los que estaban antes de mí hablando y me pregunto todo el tiempo cómo salgo y hay una vida más que se salva, una vacuna más que se da, un abrazo más, un abrigo más. Es mi vicio operativo, pero fabuloso este encuentro de oradores que a mí me sirve para intentar una vez más mejorar la vida de una persona. En el aspecto específico de capital humano, de capital mental que nos hablaba Facundo, ¿has visto que se esté tratando de innovar en ese sentido, de no solamente proveer los servicios básicos, sino empezar a pensar en cómo logramos fortalecer que la gente pueda, estos chicos sobre todo que vienen de situaciones muy vulnerables, logren trabajar un poquito más en contener impulsos, en trabajar en equipo? ¿Esto lo ves que se esté trabajando ahora en el sector no gubernamental en Argentina? Sí, no hace falta que hable de Facundo lo que significa el Dr. Manes, lo que ha logrado. Pertenece a una generación nueva en que nos ha hecho a mirar a todos como sociedad a los más postergados. Sin querer, en la vida cotidiana uno está preocupado por su tarjeta, por su viaje, por su trabajo. Él es de una generación posiblemente que arranca en los 80, en Argentina y en el Cono Sur, por lo menos, que es lo que conozco, en donde hay una tremenda novedad. En la generación de los 80 para acá, la Argentina, el Cono Sur, y es posible que América Latina, no es indiferente a la tragedia de los más pobres. Esa fue una revolución cultural. Hoy día, si un chico Kwon muere por desnutrición, si alguien es muerto en un crimen, si hay una tragedia en una persona, la sociedad toda hoy día reacciona.
Y esta preocupación que la academia y que el mundo de la neurobiología no solo piense en mi mejor estar y evitar el Alzheimer en mi condición de clase media, media alta, sino que él piense cómo rescatar a estos, los más postergados, cómo hacer que un aminoácido que está en la Tierra vaya al cerebro, un chico desnutrido, es fabuloso, ¿no? Y es una expresión gloriosa de lo que le repito, lo que ha pasado. Hay cosas que no andan bien, pero nuestra sociedad, y especialmente América Latina, posiblemente en los 60 y los 70, hubo mucha muerte, mucho dolor y mucha tragedia. Y había sectores francamente indiferentes. La muerte se pasaba en las páginas del diario como nada. Y lo que pasa ahora, que hay una muerte, tiene un significado. Una tragedia humana tiene un significado. Tal vez falte mucho por hacer, pero no somos indiferentes. Y que un científico piense no solo en el cerebro de los que estamos acá una mañana y podemos estar, sino el de los más postergados, que por lo menos tenemos nosotros 55 millones de hambrientos en América Latina, que eso lo haga la medicina y la academia, esa es una gloria del momento y también contigo la quería celebrar, ¿no? Hace un rato en Tras Bambalinas me contabas algunas historias, la verdad que me emocionaron mucho, y me quedé reflexionando, no sé si leí correctamente tu perspectiva, hablabas de 2 o 3 generaciones para el cambio, hablando de un incremento en la colaboración, en la solidaridad, en el de acercarse al otro, en integrarse al otro. Y que lo ves, te quería preguntar, ¿ves que nos estamos acercando más y que todas las tecnologías nos están ayudando a ser más solidarios, a trabajar mejor? Y preguntarte por qué es simplemente una cuestión de información y que no conocíamos otros contextos, o un poco más en el sentido que mencionaba Mariana, está cambiando el contexto y ahora el juego está cambiando y no solamente saber más, sino sentirnos más juntos y más cerca. ¿Cómo ves esto? Yo que amo la tecnología y tengo hasta Snapchat, y tengo Instagram, a nosotros nos pasa que, ejemplo, en la Argentina estamos probando el alerta solidario por WhatsApp y en 92 búsquedas en un año y medio por WhatsApp encontramos a 65 personas y chicos perdidos. O sea, nosotros la tecnología la admiro. ¿Qué les quiero compartir? Esto sí, además de esto que vimos y escuchamos hoy es, nosotros seguimos orientados, las personas, los ciudadanos, es una recomendación casi, nosotros le preguntamos a la realidad y sobre todo al que sufre, ¿qué necesitas? Para nosotros el punto de partida, el norte, la brújula es, ¿qué necesitas? El que le mataron un hijo, el que tiene hambre, el que espera un trasplante, el que no tiene un medicamento, el originario postergado. Nosotros preguntamos para arrancar, ¿qué necesitas? ¿Y qué nos pasa? A nosotros nos pasa que estamos tapados de generosidad y de participación, que es lo que te decía. Hace 7 años que en América Latina lentamente baja el hambre por los gobiernos y los ciudadanos. Hace 6 años que en América Latina aumenta la tasa de trasplantes y hay más personas trasplantadas. Hace 5 años que en América Latina y en Argentina hay más donantes de sangre. En ese universo, que generalmente está liderado por los que somos mayores de 50 y que empujan los menores de 50, lo que nos ha pasado es que esa explosión de generosidad para los que estamos más grandes requiere que alguno de ellos, lo que hoy te decía, pase al mundo público, pase a la política. Falta que esos líderes, que en el mundo social hacen maravillas, entiendan que pueden renovar en Argentina el Partido Justicialista, el Radical, el PRO, el socialismo. Nosotros estamos necesitando que también se entienda que la política es una forma sublime de cultura solidaria. Y lo que ha pasado es que ha sido tan erosionada la política, con o sin razón, que ha sido tan menospreciada, que la mayoría de esos líderes jóvenes que están transformando la realidad en el día a día, en lo académico, en la solidaridad, todavía no quieren dar ese paso. Esa es nuestra deficiencia de hoy. La comunidad de América Latina, cada vez que hay una catástrofe, cada vez que se ve que alguien sufre, te conmueve. Lo que no logramos es que esa emoción se convierta en un compromiso más sólido y sobre todo que la política es la que cambia la realidad y la solidaridad la cambia un ratito. La que la cambia en realidad es la política entendida con mayúscula, ¿no? Bueno, Juan, muchísimas gracias. La verdad es que muy emocionante estar en contacto contigo y compartir este panel. Así, yo te quiero nada más agradecer a todos nuestros panelistas. Espero que lo hayan disfrutado mucho. Muchas gracias, agradecerles a ustedes por la atención. Muy bien.
Y pedirles que no se olviden que ahora vienen dos flashes del INTAL que son muy importantes, así que no se los pierdan. Gracias. Maestro, abrazo.